Muy bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Privado, parte general, y nos habían quedado dos puntitos pendientes en el programa de la unidad anterior. Estábamos viendo causa de las relaciones jurídicas, nos quedan un par de puntitos y pasamos a la unidad 9 de vicios de los actos voluntarios. Yo sé que parece que estamos medio justos de tiempo, pero estoy viendo que los últimos videos no los están viendo todavía, así que deben estar muy ocupados con otras cuestiones del cursado. Y no se preocupen porque esta última parte es bastante más rápida, bastante más sencilla y bastante más entendible. De todas formas, también les repito, estas partes ya están grabadas. Me gustan más estas nuevas grabaciones que estoy haciendo porque estoy tratando de que sean más completas, pero ya están grabadas y están grabadas en la misma clave de respondamos las preguntas que están, absolutamente todo lo que está en el programa. Lo primero que vamos a ver es el tema de la consecuencia del acto voluntario. Dice, acá habla de consecuencia, más que nada hubo mucha discusión sobre si esto tenía que estar o no en el programa. La anterior profesora adjunta era un tema que ni siquiera lo daba porque decía que esto se veía en una unidad más adelante, que era la unidad de responsabilidad civil. Y después, bueno, cuando sacamos la unidad de responsabilidad civil, la pregunta es, ¿qué hace esto acá? La respuesta es, no lo sé, no lo sé. Me parece que es una invitación tal vez prudente y tal vez correcta a que pensemos esta idea de qué significa ser una causa, porque nosotros la mayoría de las veces no tenemos la idea de causa-efecto de la física, ¿no? Todos nosotros sabemos que si nosotros golpeamos la pelota A y la pelota A golpea a la pelota B, esta reacción que implica el impacto de la pelota A en la pelota B va a generar a su vez que la pelota A vaya para un lado y que la pelota A vaya para un lado y que la pelota B vaya para el otro, es lo que se conoce como la, no sé si primera o tercera regla de Newton. Bien. Pero el problema es que en el mundo del derecho no siempre es tan fácil como decir que el movimiento de B fue provocado por el golpe de A. Entonces, ¿cómo hace el derecho para determinar que el acto X fue la causa del acto de la consecuencia Y y que Y es consecuencia de la causa X? ¿Cómo podemos hacer eso? Hubo muchas discusiones, hubo algunos autores que proponían algunas cuestiones. ¿Y para qué nos sirve esto? Principalmente nos sirve para entender o para comprender hasta qué punto X, o quien realiza el acto X, se va a tener que responsabilizar por Y, por Z o incluso por Q, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Volviendo a esto de las esferas, choca la esfera aquí con la esfera B va hacia un lado y a su vez choca con la esfera C. La pregunta es, ¿qué movió a la esfera C? Porque si somos lo suficientemente pillos, podemos llegar a decir que el golpe de la esfera A eventualmente termina provocando el movimiento de la esfera C. Otro dirá, no, quien provoca el movimiento de la esfera C es la esfera B. Que la esfera B haya sido a su vez provocada por A es otro tema. Entonces, los juristas y a los metodólogos y los legisladores se van a discutir mucho tiempo sobre hasta dónde llega la responsabilidad. Y no es para nada no importante, ¿no? Si ustedes piensen, bueno, yo le pego un disparo a alguien, lo mato, ¿no? ¿Quién lo mató? Bueno, el disparo, bien. Pero al mismo tiempo a mí me vendieron el arma. ¿Quien me vendió el arma es responsable también por esto? Y al mismo tiempo mis viejos me criaron, mis viejos son responsables por esto. Y al mismo tiempo yo lo maté porque me golpeó. Él es responsable de esto. Entonces la cadena de nexos de causalidad es infinita. Ustedes el semestre pasado en filosofía, en teoría del conocimiento, esto ya no se estudia, pero tal vez estudiaron algo respecto de Santo Tomás y respecto también un poquito de Descartes, lo toco un poquito, que es esta cuestión de pensar
que constantemente todo acto tiene una consecuencia y todo acto tiene una causa y todos los actos tienen una causa y así nos podemos ir hasta el infinito buscando las causas, o hasta Dios, diría Santo Tomás. Santo Tomás dice, bueno, si todas las cosas tienen su causa, eventualmente alguna cosa no va a haber tenido causa, y Santo Tomás le llama a eso Dios, ¿no? Ustedes saben mi postura religiosa, así que no creo que sea tan sencillo, pero a lo que voy es, tenemos que saber poner un freno, tenemos que saber poner un límite a este fenómeno de las causas. ¿Qué solución va a dar el Código Civil y Comercial, que es la misma que va a dar el Código Civil? Lo que se conoce como la teoría de la causalidad adecuada. En la teoría de la causalidad adecuada, lo que nosotros vamos a hacer es juzgar ante un determinado hecho X sus consecuencias, Y, y sus consecuencias Z, y sus consecuencias Q. Pero después de ver las consecuencias, vamos a hacer un reproche de adecuación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Vamos a poner un ejemplo con todas las letras, ¿no? Acá, a mí me chocan. En ese choque, a partir de ese choque, ocurren tres cosas. Primero, que pierdo la mano. Como perdí la mano, dejo de trabajar. Y al mismo tiempo, cuando me internaron, la llaman a mi madre para decirle que me internaron y mi madre se descompensa. No sé si sigue en cuadro, sí, sigue en cuadro. Mi madre se descompensa. Entonces, ¿esas cosas pasaron porque me chocaron? Técnicamente sí. Ahora vayamos a analizar lo siguiente. Estas cosas que ocurrieron, ¿están vinculadas de manera adecuada al hecho X? Bueno, perder la mano, ¿no? Vamos a preguntarnos lo siguiente de acuerdo a ciertos criterios estadísticos y científicos. De todas las veces que ocurre un choque, ¿cuántas veces una persona puede perder la mano? Y vamos a ver que los choques son bastante propensos a generar este tipo de heridas permanentes, ¿no? Entonces, estadísticamente podríamos llegar a decir que del 100% de los choques, en el 70% se producen lesiones que generan algún tipo de condición de discapacidad. Y después vamos a ver, bueno, cuando vos golpeás un brazo con suficiente fuerza, cuando vos golpeás un brazo a la velocidad de 90 km por hora, hay un 95% de probabilidades de que el brazo ese se desprenda del cuerpo. Entonces podríamos llegar a decir que el choque es una causalidad adecuada de la consecuencia pérdida de la mano, porque en términos generales y a niveles estadísticos, cuando hay un choque, puede ocurrir bastante probablemente esta consecuencia. Vamos a lo segundo. Dejar de trabajar. Bueno, vamos a ver, depende de cuál sea mi trabajo, supongamos yo soy carpintero, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Ante la pérdida de la mano, ¿qué tan probable es que una persona deje de trabajar? Y ustedes dirán, bueno, depende del tipo de trabajo. Los trabajos manuales, se vinculan de manera directa a la condición de tener ambas manos. Entonces, se va a incrementar la dificultad, se va a necesitar comprar equipamiento adaptado, se van a necesitar un montón de cosas, razón por la cual dejar de trabajar ante la pérdida de la mano es una respuesta en un 90%. Bien, pero no es una respuesta de los choques, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, cuando una persona choca, ¿qué tan solamente por el choque, qué tan probable es que una persona deje de trabajar? No tanto. Pero ante el resultado pérdida de la mano sí hay una vinculación. Entonces vamos a ver que tal vez choque no está directamente vinculado con Z, pero sí está directamente vinculado con Y. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Y finalmente la descomposición de mi madre. ¿Cuántas veces alguien que es ingresado al hospital llaman a su madre y se descompensa? Y vamos a poner que un 0,0001% de las veces ocurre esto. Entonces, Q eventualmente, a pesar
de que tenga como consecuencia, como causa el choque, no va a ser muy adecuada esa consecuencia, ¿no? Entonces, sobre la base de este análisis, podemos llegar a pensar en tres tipos de causalidades que existen ante el fenómeno del choque. El choque tiene, o sea, el acto X tiene una causalidad inmediata, que son aquellas que ocurren según el normal caer de las cosas ante un determinado hecho. Luego tenemos las causas mediatas, que son aquellas que ocurren naturalmente sobre la base de la causa inmediata. Y finalmente tenemos las causas meramente casuales, que son aquellas que no se pudieron prever de ninguna manera. Una persona que anda manejando rápido por la calle puede prever con bastante seguridad de que si se cruza a alguien lo puede matar o lastimar. Pero no puede prever bajo ningún punto de vista que los padres de esa persona se angustien lo suficiente como para descompensarse. ¿Qué va a hacer el derecho a todo esto? El derecho va a responsabilizar a los responsables del acto X y los va a responsabilizar por sus consecuencias inmediatas y por sus consecuencias mediatas, dentro de lo que es la previsibilidad. Esto no se preocupen porque lo vamos a ver a fondo en derecho de daños. Entonces, como les digo, esto está medio descolgado acá. Entonces, bien, teoría de la relación causal adecuada en el Código Civil y Comercial es esto, básicamente. El Código Civil y Comercial separa las consecuencias de los actos en consecuencias inmediatas, son aquellas que ocurren de acuerdo al normal desenvolvimiento de la naturaleza de las cosas. El criterio de normalidad está dado por la estadística y por la ciencia. Las mediatas, que son aquellas consecuencias inmediatas de las consecuencias inmediatas. Y finalmente las consecuencias casuales, viene de la palabra casualidad, o remotas o meramente casuales, que son aquellas que no se pudieron prever bajo ningún punto de vista. Bien, acá hay la teoría de la causa, acá nos mencionan otros tipos de causas, de teorías para ligar la causa y la consecuencia, que está la causa eficiente, la causa próxima. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que antes, por ejemplo, se planteaba la importancia de atribuir a cada una de las consecuencias su causalidad más aproximada, ¿no? Entonces, en este caso, X no va a ser causalidad de ninguna de estas dos cosas. Entonces lo que va a ocurrir es que X es responsable de la pérdida de la mano y la pérdida de la mano es responsable de dejar de trabajar. Pero nunca se vinculaba a Z con X, ¿no? Cosa que hacía que en muchísimos casos la responsabilidad escapara al sujeto que realmente debería ser responsable. Más que en muchos casos no se implementa esto, no se implementa, dice, bueno, no tenés cómo determinar realmente qué es lo más próximo, ¿no? Porque básicamente pueden ocurrir los dos fenómenos congénitos o coetáneos. Entonces, ante las dificultades que tiene esta teoría, tampoco se le implementa. La teoría de la causa eficiente, que es aquella en la cual, ante la competencia de dos causas, va a ganar o va a ser la responsable aquella que pueda generar la consecuencia de una manera más eficiente. Tampoco hay criterios uniformes ni científicos para determinar qué es una causa eficiente y sobre todo para determinar si estas dos son las únicas causas, si es que no hay causas anteriores. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, surge la teoría de la causalidad adecuada, que como todas las cosas es perfectible. ¿Qué quiere decir? Se puede mejorar. Se puede mejorar. El último punto que tiene el programa es el hecho involuntario. El hecho involuntario, como ya les dije, hay una pequeña discusión en particular con esta cátedra, así que no vamos a profundizar demasiado. Lo único que tenemos que saber es que el hecho involuntario sí genera responsabilidad cuando el derecho lo habilita y sobre todo en la medida en la que haya habido algún tipo de enriquecimiento por el hecho.
¿no? Esto es total y completamente, la palabra es equitativo. Deviene, esta idea de la equidad deviene de un caso famoso en donde un muchachillo con síndrome de Down, mayor de edad, protagoniza un accidente provocado por él en auto, en donde termina con la vida de otro muchacho. El problema ¿cuál era? Que como era un acto involuntario, no generaba responsabilidad, y el trasfondo de todo esto es que la familia del muchacho que había provocado el accidente era muy acaudalada, y la familia de la víctima era muy vulnerada, muy vulnerable, y había perdido su sostén de familia, que era el muchacho este. Sobre la base de eso es que apareció esta idea de la equidad como un fenómeno en el cual el juez puede llegar a determinar, poner una indemnización a favor de una víctima en la medida en la que existe un enriquecimiento por el hecho, o juzgando, dice también, juzgando la situación patrimonial de las partes. Solamente cuando esto fuese justo. Esto está donde está en los artículos 1700 y pico, en la parte de responsabilidad civil. Ustedes saben que los artículos se me escapan. Y no es una excusa. Yo los dejo que se escapen. No me gustan. No me gustan y no me parece que sean útiles, no me parece que sean necesarios. Entonces yo por eso no es que se me escapa, porque hay toda una filosofía de yo soy así, entonces como soy así me tienen que bancar. No, yo deliberadamente elijo no darles los artículos. Bien. Bueno, terminada esta bolilla y hecha esta aclaración, podemos comenzar con la unidad de vicios de la voluntad. Es una unidad sencillísima, es una unidad bastante divertida. Recordemos que la voluntad estaba conformada por tres elementos internos y uno externo, ¿no? El discernimiento, la intención y la libertad. Sobre el elemento externo de la exteriorización hemos visto una serie de consideraciones, ¿no? Sobre el silencio, sobre la expresión manifiesta, tácita, cuando hay divergencias, qué pasa cuando uno interpreta una cosa, el otro interpreta la otra. ¿Qué pasa con el discernimiento? También algo habíamos hablado, que la mayoría de las teorías, que yo considero erróneas, pero eso es otro tema, sostienen que el discernimiento o se tiene o no se tiene, y que no existe algo como un discernimiento viciado, ¿no? Entonces reduce esta cuestión a la figura binaria de 0 y 1, no hay, sí hay, y cuando no hay tenemos el régimen del hecho involuntario, y cuando hay tenemos hecho voluntario. Así de sencillo. Y después tenemos la intención y la libertad. La intención, que es este direccionamiento, yo quiero esto, se va a ver viciada por dos situaciones. ¿Qué es un vicio? Es un defecto o un problema o un error que tiene la voluntad y que por lo tanto no va a poder conseguir aquello que busca. Entonces, si yo tengo o yo parto de bases equivocadas, mi resultado va a ser equivocado. Si esas partes equivocadas son provocadas por alguien, también mi resultado va a ser equivocado. Y si mis acciones están motivadas no por lo que yo quiero, sino por algún tipo de fuerza física o moral irresistible, tampoco voy a poder hacer eso que quiero. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora en profundidad es el error, el dolo y la violencia, que son los tres vicios de la voluntad que estudiamos acá. Bien, ¿qué es el error? El error es el conocimiento equivocado de una determinada circunstancia. Hay toda una discusión sobre si la ignorancia es lo mismo que el error. Algunos decían que sí, otros decían que no. A niveles prácticos, o sea, esto es una discusión filosófica.
No, obviamente, si filosóficamente nos ponemos a discutir, errar no es lo mismo que ignorar. Pero desde el punto de vista práctico, y en el viejo código estaban la palabra error e ignorancia, en el nuevo código no. En el nuevo código se equipara la ignorancia al error sin ninguna consecuencia grave a niveles prácticos. Entonces, el error. Lo que sí hay un tema, una discusión, que a mi entender no deberíamos ahondar tanto, pero bueno, al profe le gusta, es el tema del error de derecho. Se le llama error de derecho al conocimiento equivocado o ignorancia de cómo funciona una ley o de la existencia de una ley que regula una determinada situación. Ustedes saben que por el principio de inexcusabilidad en la ignorancia del derecho, nosotros no podemos alegar desconocimiento de la ley para salvarnos de sus consecuencias o de su obediencia. Todos debemos obediencia a la ley y si la desconocemos, no por eso dejamos de desobedecer la ley. Entonces, ¿por qué aparece el error de derecho como algo importante? Primero, porque históricamente se permitió que algunos grupos vulnerables, vulneración como por ejemplo los claustros castrenses. ¿Quiénes eran los claustros castrenses? Los militares romanos tenían una circunstancia muy particular en la que podían alegar error de derecho, y más en la actualidad aparecen figuras como el reconocimiento de algunas prácticas ancestrales milenarias en los pueblos originarios por una resolución de la OIT que recomienda a los estados ser flexibles en lo que respecta al error de derecho con las prácticas ancestrales, y también alguna teoría un poquito anarquista de derecho que dice tenemos que empezar a contemplar la idea de que la ficción de que el derecho se presume conocido por todos no es correcta. Que no es correcta es evidente, el derecho no es conocido por todos, pero lo que están planteando algunos autores medio progresistas, ¿no? Medio anarquistas en el sentido del derecho, es decir, tenemos que instrumentar de alguna manera para que el error de derecho tenga algunas circunstancias que puedan permitir a algunas personas ampararse en él. De momento, en Argentina, el error de derecho no tiene ninguna virtualidad práctica. Salvo, como les digo, esto de la OIT, que es relativo y que hay casos a favor y casos en contra en nuestra jurisprudencia. Y además, por ejemplo, hace poco, yo creo que se celebró un día de un aniversario en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación ante la mujer. Aparecen este tipo de cuestiones sobre lo que son las prácticas ancestrales que se llevan de los pelos con los derechos humanos. Entonces, ¿qué recuerdos tengo yo? En Salta, de donde yo soy, en un momento meten preso un cacique por abuso sexual abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, porque había violado a una de sus hijas, y eventualmente le dan la libertad sosteniendo que no había sido una violación, sino que se trataba de un rito de iniciación ancestral, que la hija estaba de acuerdo y la madre estaba de acuerdo. Entonces, pero hoy en día, ¿no? Esto estoy hablando año 2009, 2007, cuando yo todavía vivía allá. Hoy en día, con la explosión del feminismo y con esta reflexión sobre ese tipo de prácticas, nos damos cuenta que las prácticas ancestrales en muchísimos aspectos lo que hacen es repetir patrones de ejercicio de violencia contra la mujer y que termina siendo algo de dudosa legitimidad legal. Entonces, bien, ¿qué nos interesa a nosotros? No el error de derecho, porque el error de derecho no va a tener consecuencias jurídicas, sino el error de hecho, que es el conocimiento equivocado o desconocimiento de alguna circunstancia de hecho alrededor del acto que haya de alguna manera direccionado en un sentido distinto mi voluntad. El código da una lista de cosas que pueden ser un error de derecho, un error de hecho importante tal vez. El error de hecho, para que genere algún tipo de efectos jurídicos, tiene que tener dos requisitos. El primero es ser esencial. ¿Qué significa ser esencial? Lo contrario a incidental, es decir,
que sea una circunstancia que hubiese hecho que mi acto se hubiese manejado de una manera distinta de haberla conocido. Ejemplo de error de hecho esencial es la naturaleza del acto. Por ejemplo, no es lo mismo decir que si yo pensaba que alguien me había regalado algo y en realidad me lo vendió, o en realidad me lo alquiló, o en realidad me lo dio prestado, voy a actuar de una manera totalmente distinta en cada uno de estos actos. El tema es que, bueno, si yo pensaba que era regalo y en realidad era préstamo, la pregunta es nulo el acto? Bueno, ¿es un error esencial? Sí. ¿Por qué? Porque yo pensaba que era regalo y era préstamo. Una naturaleza totalmente distinta del acto, ¿no? La calidad de las cosas. Yo pensaba que era algo de primera calidad y termina siendo algo genérico o una imitación. Hay veces que uno compra piezas, qué sé yo, una de las marcas más pirateadas en Argentina en piezas de computación es Kingston, ¿no? Kingston, más de la mitad de lo que anda dando vuelta no es efectivamente hecho por Kingston, una marca súper pirateada. Entonces, cuando uno va a comprar, si uno piensa que es la original y en realidad es la falsa y la paga a precio de original, parece que me equivoqué y el error gravitó sobre la calidad de las cosas. Ahora, eso solo no alcanza para que el acto sea anulable. Lo que necesitamos para que el acto deje de tener efectos y vuelvan las cosas a su estado anterior es que además sea reconocible. ¿Qué significa reconocible? Que la persona que no se equivocó, ¿no? Este es el que se equivocó y este es el que no se equivocó, que el que no se equivocó se haya podido dar cuenta de que esta otra persona se estaba equivocando. Porque yo les digo, cuando yo me voy a comprar una tarjeta de memoria Kingston, no es que el tipo me está diciendo, mirá que esta es Kingston posta, no es que me está mintiendo. El tipo sabe que son falsas y si yo le pregunto, ¿son las originales o son las imitaciones? El tipo me va a decir, son las imitaciones. Bien, no me está mintiendo. Técnicamente no me mintió en ningún momento me dijo que eran las originales, ni nada por el estilo. Ahora, si una imitación sale 600 y yo a esta y a la original sale 2000 y a esta la estoy pagando 2000, me parece que este tipo se dio cuenta que yo pensaba que era la original. ¿Por qué? Porque la estoy pagando a precio original. Y lo correcto que hubiese sido que este tipo me diga, mira que son imitaciones. Me hubiese aclarado que son las imitaciones antes de proceder. ¿Por qué? Porque yo acá lo que voy a castigar con la nulidad por acto reconocible es que este tipo no haya hecho nada. Un poquito de lo que hablamos la clase pasada sobre divergencias entre lo que yo quiero y lo que eventualmente expreso. Antes, en el viejo código, no pedían reconocibilidad, sino que pedían excusabilidad, o excusable. ¿Qué significaba eso? Que cualquier otra persona, porque acá él pide, ¿no? Error excusable. Que cualquier otra persona, en iguales circunstancias, también se hubiese equivocado, ¿no? Entonces, el juez juzgaba, ¿no?, la excusabilidad del error, diciendo, bueno, ¿qué tan posible era este error? ¿Qué tan probable era que esta persona se equivoque? Y sobre todo, ¿no?, principalmente, ¿qué tan probable es que otra persona en la misma circunstancia también se hubiese equivocado? ¿No? Entonces, si el juez consideraba que el error era excusable, daba la nulidad del acto. ¿El problema cuál era? Que todo giraba alrededor de la figura de la persona que se había equivocado. Y esta persona que se había equivocado, capaz que esta persona que había actuado bien, que no se había equivocado y que había hecho un acto, no estaba ni enterado de que este se había equivocado y terminaban anulando el acto y este tenía que devolver las cosas y este tenía que devolver las cosas porque este se había equivocado y porque el juez había considerado que esa equivocación era perdonable, era excusable, le podría haber pasado a cualquiera.
y este ni se enteró. El nuevo código dice no, yo le tengo que dar participación a este. De alguna manera le tengo que dar participación a este en el proceso a la hora de pensar si este error va a generar nulidad o no, porque si no, yo lo que estoy haciendo es dejando un acto total y completamente inválido sin que esta persona haya podido hacer nada para evitarlo. Porque esta persona se equivocó nomás. Entonces estoy vulnerando de alguna manera los intereses de esta otra persona. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que ya no somos un código civil, sino que somos un código civil y comercial, ¿no? Y en el derecho civil, en donde lo más importante es el ser humano y la incolumnidad de sus derechos, sí puede ser que si una persona se equivocó, el derecho diga, bueno, no vamos a andar castigando a aquel que se equivoca. Pero en el derecho comercial no. En el derecho comercial la estabilidad de los actos y que los actos perduren en el tiempo es mucho más importante, ¿no? Los que sigan economía y esas cosas, yo tengo un pensamiento muy crítico de los economistas clásicos, a mí no me satisfacen sus argumentos, pero si ven estos economistas que van en la tele dicen que uno de los problemas a la hora de invertir en Argentina es la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué es esa seguridad jurídica? Es la seguridad de que los actos se van a mantener estables durante un determinado tiempo y que durante ese determinado tiempo las leyes no van a cambiar y los actos no van a modificar su manera de actuar. Por ponerles un ejemplo, si ustedes fuesen personas con muchas casas, en este momento andarían un poco enojados con la ley de alquileres, porque la ley de alquileres cambió los plazos mínimos de los contratos e incluso afectó a algunos contratos que ya estaban en curso de ejecución, sosteniendo que si tenían un plazo de 2 años podía, a interés del inquilino, extenderse a un tercer año, ¿no? Entonces ustedes se van enojados porque dicen, pucha, así no vale la pena alquilar nada. Que no es verdad, porque si entre tenerlo no alquilado y alquilarlo, les conviene alquilarlo, pero bueno, son posicionamientos, ¿no? Bien. Bueno, estos son los dos requisitos que tiene que tener el error excusable, el error reconocible para generar esto. Existen dos otros errores que podemos tener en cuenta, que son errores que no generan la nulidad del acto, que son el error incidental, que es aquel sobre una calidad incidental de las cosas o sobre una circunstancia incidental que no hubiese cambiado mi manera de parecer las cosas, ¿no? Como por ejemplo el color de un determinado objeto cuando ese color no es determinante, ¿no? Ustedes piensen, a ver, el aceite de oliva, ustedes saben que el aceite de oliva viene en botellas así oscuras y los catadores de aceite de oliva los sirven en cuencos oscuros, porque quienes saben de aceite de oliva dicen que el color del aceite de oliva no tiene nada que ver con su calidad. Vos podés tener un aceite de oliva súper verde y que sea totalmente ordinario, podés tener un aceite de oliva casi transparente y que sea de excelente calidad. Entonces, sobre la base de eso, podemos comprender que el color del aceite de oliva es bastante incidental y no podemos decir que no nos gusta este aceite de oliva porque no es lo suficientemente verde. Entonces, pretender anular el acto jurídico por algo por el estilo, no. Y lo otro que no se permite anular son los errores de cálculo, ¿no? Cuando el error se da en las partes por implementar de manera equivocada una fórmula matemática aritmética que ya está introducida en el acto jurídico, no vale tampoco. Es decir, que si tu equivocación es porque sumaste mal, porque multiplicaste mal, eso se corrige, ¿no? Entonces, si nosotros dijimos que era un préstamo de 10.000 a una tasa del 12% anual, y en alguna otra parte del contrato pusimos que eran cuotas anuales, ¿no? Cuotas mensuales de 900 pesos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿quién se equivocó? ¿No? El préstamo es de 10.000 de 10.000 a tasa fija del 12% anual a un año. Eso me da un resultado de 12.000 pesos que hay que devolver. A un año, 12.000 pesos son cuotas de 1.000 pesos. Y acá hay 900 pesos de cuota. ¿Quién está equivocado? Seguramente este 900 pesos. ¿Por qué? Porque este 900 está escrito así
porque se aplicó mal la fórmula esta. ¿Da lugar a una nulidad? No. ¿A qué da lugar? A que yo corrija esto. Cuando las fórmulas matemáticas están presentes en el acto jurídico, que alguna de las partes haya calculado mal no da derecho a la nulidad. Bien. Ahora, parecido al error, porque básicamente es también un vicio de la intención, es el dolo. Acá, importantísimo, ustedes todavía no han visto derecho penal, entonces en ese sentido no tienen el concepto de dolo de derecho penal, pero capaz que lo tienen de otro lado, capaz que lo han sentido nombrar de algún tío, capaz que lo han visto en la tele cuando dicen esto es doloso, esto es culposo. Bueno, este dolo no tiene nada que ver con el dolo que ustedes conocen, entonces nos lo sacamos de encima. ¿Qué es este dolo? El código lo plantea como una disimulación de lo verdadero, aseveración de lo falso, astucia, ardid, maquinación, engaño, tendientes a ¿qué? A provocar el error ajeno. Entonces, es un error que ya no se da por la mera incompetencia del errante, o que no se da por alguna circunstancia del errante, sino que es un error que se da ante una circunstancia en la que una persona está actuando activamente en que yo me equivoque. A mí me gusta mucho toda esta cuestión de disimulación de lo verdadero y aseveración de lo falso. Me parece que es una de las construcciones más bonitas que tiene nuestro código. Me hace matar de risa cada vez que la leo, porque básicamente, ¿qué significa eso? Significa mentir, ¿no? A uno mentir, ¿cómo miente? Disimulando lo que es verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, que yo mido 1,69, 1,70, ¿no? Creo que mido 1,70 por suerte. ¿Cómo puedo disimular la verdad? Bueno, sacándome una foto en un ángulo X, poniendo la cámara sin ningún tipo de nada que pueda llegarles a dar a ustedes una perspectiva de mi ¿cómo se llama? De mi estatura, o puedo directamente aseverar lo falso, es decir, afirmar algo falso, ¿no? Decirle que yo mido 1,75. Bien. Astucia, ardid, maquinación y engaño son todas maneras de llamar a algún tipo de esfuerzo que yo pongo en lograr vencer la conciencia del otro. Y acá vamos a decir algo súper importante. Para que el dolo genere la nulidad del acto, necesitamos que el dolo sea esencial. ¿Qué significa un dolo esencial? Un dolo esencial es aquel que es determinante de la voluntad, causa un grave perjuicio, acá voy a utilizar la palabra del código porque no quiero confundirlos. Realmente no quiero confundirlos. Causa la nulidad del acto si es grave, determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Grave, que esto podemos llegar a discutir qué significa que sea grave, y no mutuo. Bien. Yo siempre ponía este ejemplo. Si yo vengo por la calle, los miro los ojos, los paro y les digo, miren chicos, ustedes no me van a creer. Ya quedó desactualizado porque por suerte cambiamos de gobierno. Entonces yo los miro y les digo, miren chicos, así como me ven, yo en realidad soy Alberto Fernández disfrazado. Estoy juntando plata porque quedé varado acá por la pandemia, estoy juntando plata para volverme a Buenos Aires. Necesito 3.000 pesos para volverme a Buenos Aires. Si vos me das 3.000 pesos, yo llego a Buenos Aires, lo primero que hago es agarro el helicóptero presidencial, vuelvo acá, te devuelvo 5.000 pesos. La pregunta es, ¿ustedes me creen? Y ahí empieza esta cuestión de la gravedad. ¿La gravedad qué significa? Que estemos hablando de un despliegue que venza la voluntad del otro.
no estamos acá para premiar o para cuidar a crédulos o a personas demasiado confianzudas. Obviamente que si ustedes me creen que si yo soy Alberto Fernández disfrazado, ya no hay un problema ahí de credulidad, posiblemente haya un problema de padecimiento de la salud mental y ahí ya me podrían anular el acto por otra razón. Pero si estamos hablando de una mera credulidad que no bordea lo patológico, y bueno, hay que empezar a ejercitar en no ser crédulos. Entonces lo diferente al dolo grave es lo que se conoce en la doctrina como el dolo tonto. Si yo agarro un fitito y le pongo una estrellita, que ese fue el ejemplo que yo di en el final, una estrellita de Mercedes-Benz, lo cual evidencia mi desconocimiento en el momento sobre autos. Le pongo una estrellita de Mercedes-Benz y les digo que es, o de BMW, agarro un Beetle, que es de Volkswagen, y le pongo BMW, que sé que están emparentadas o algo. Le digo, esto es una edición especial que sacó la BMW para honrar al Volkswagen Beetle, entonces es un Beetle deportivo, les digo a ustedes. Bueno, si ustedes me creen esa tontera, no podemos después decir y anular, decir, ay no, mira, esto resulta ser que un Beetle como cualquier otro, que acá en Argentina es como un auto caro, pero tengo entendido que en el resto del mundo es el auto más barato del universo. Es un bochito como cualquiera y me encajaron y me sacaron plata. Bueno, eso ya es un problema tuyo, ¿no? Entonces tiene que haber un despliegue, ¿no? Si yo te vendo un seguro de fantasma, un seguro que no existe, tengo que tener una oficina, tengo que tener carteles, tengo que tener algo, publicidad en la radio, algo que a vos te haga pensar que yo efectivamente tengo una aseguradora. Después de esta cuestión que tiene que ser determinante, quiere decir que no tiene que haber otras causas por las cuales la persona cometa el acto jurídico que vamos a querer anular después. Y acá aparecen esta cuestión de las estafas piramidales. Cuando uno se mete en una estafa piramidal, como la flor de la abundancia, relativamente distinto a lo que son todo lo que se conocen hoy en día como mercadeo multinivel, que ellos dicen que no son estafas piramidales y que son mercadeo multinivel, como si realmente fuesen tan distintos. La razón por la que uno se mete en un mercadeo multinivel o en una estafa piramidal no es tanto porque la estafa piramidal esté muy bien diseñada y porque realmente te venzan, sino por lo general uno se mete porque quiere la plata. Entonces ahí hay otra causa, ahí hay otro determinante que tenemos que ver cuál fue la razón por la que me metí. Si me metí por codicioso o me metí porque realmente me engatusaron. Entonces, si vinieron y me hicieron un montón de charlas y me demostraron con un montón de gráficos que realmente se trataba de una situación que generaba abundancia constantemente, tengo amigos de la flor de la abundancia total y completamente empernados. La flor de la abundancia está que empezó a pedir más guita. No, ustedes son muy chicos, pero en una época había una flor de la abundancia por WhatsApp en donde uno entraba con 2.000 pesos y se iba con 10.000. ¿No? Era un ciclo que uno tenía que ir convenciendo. Era un ciclo de microfinanciamientos mutuos que en el momento en el que se colapsaba el sistema, la persona que había ingresado con los 2.000 pesos no se iba más y se clavaba con 2.000 pesos. ¿No? Bueno, 2.000 pesos no es mucho. En esa época era más que hoy, obviamente, pero no era tanto tampoco, no era un sueldo ni nada por el estilo. Entonces, determinante, ahí aparecen entonces las estafas y esas cosas, como que hay veces que el determinante no es tan así, no es tan solamente este despliegue que yo hago para vencer tu voluntad, no es tanto el determinante. ¿Qué causa un perjuicio grave? Estamos hablando de que no vamos a andar anulando bagatelas, no vamos a andar anulando pequeñas cosas que no generan un perjuicio grave o que directamente no generan un perjuicio, ¿no? Si a mí me dan una muestra gratis de un desengrasante que dice que desengrasa hasta la última gota de grasa y yo cuando voy lo pruebo no funciona, digo, esta gente me mintieron, hemos sido engañados y voy y quiero demandar a la empresa, nulidad del acto, te devuelvo la muestra gratis. ¿Y dónde estuvo el perjuicio? ¿No? ¿Dónde estuvo el perjuicio? Bien. Y finalmente que no haya dolo mutuo, es decir, que quien va y alega que este acto jurídico le generó un perjuicio y quiere que se anule, en su discurso no demuestre que él también tenía intenciones de hacer equivocar a la otra parte, ¿no? Y que la razón por la que uno termina tal vez perjudicado es porque no lo logró. Me imagino, ¿no? Como una situación
donde uno está preparando un fraude en seguros, por ejemplo, y la razón por la cual pide la nulidad del seguro y los daños y perjuicio y todo eso es porque se da cuenta de que el seguro no va a poder hacerle frente al fraude porque no incluye o porque pide sí o sí demanda policial. Y bueno, podemos hacer un montón de ejemplos sumamente complicados. El ejemplo que se suele utilizar en las clases es esta cuestión: aquel que paga por algo que no es de la calidad que desea con billetes falsos. Típicos ejemplos que yo les puedo dar de dolo, por ejemplo, está el tema de la adecuación de autos. Esto pasa muchísimo. La adecuación de autos chocados para que parezcan que no han sido chocados nunca, y el ofrecimiento al público de esos autos como autos nuevos o no chocados o con poco kilometraje, tocar el kilometraje. Es todo una cosa. Es ver, si yo voy a un auto y lo compro, sale 120.000, ¿cuánto sale en el mercado? Sale 130.000, está un poquito más barato, es verdad. Y veo que según eso tiene 15.000 kilómetros, que está bien el precio para 15.000 kilómetros. Le pregunto, y bueno, ¿y por qué lo vendes? No, porque me compré otro. No pasa nada. ¿Lo chocaste alguna vez? No, no lo choqué nunca. Bien. Bueno, si yo lo llevo al mecánico y capaz que el mecánico ese me dice, no, sí, está bien, no, el motor anda bien, perfecto, no ve ningún signo de choque, nada, bárbaro. Llega un momento se me traba el vidrio, lo compro, se me traba el vidrio, y cuando sacamos el panel vemos que hay una abolladura tremenda con masilla, ¿no? Que eso no me lo pudo ver el mecánico, no me lo pudo ver nadie antes de comprarlo. Pero me evidencia que ha sido chocado, y si fue chocado, el precio es otro. Entonces, ¿qué hago? Voy anulo, devolveme la plata, te devuelvo tu auto chocado, ¿no? Y bueno, pero vos lo estuviste usando durante un tiempo, bueno, y vos tuviste mi plata durante un tiempo, eso generó intereses, devolveme la plata, ¿no? Y se acabó. Nulidad por dolo. ¿Por qué? Porque esa persona escondió a propósito una pieza de información que hubiese cambiado mi manera de actuar. ¿Qué pasa si se vale de algún cómplice de esta persona? Si hay algún cómplice, que es el dolo del tercero, el tercero responde junto con la persona que realiza el dolo, ¿no? Acá aparecen los mecánicos, esto que también hay veces que son mecánicos. No, está perfecto, y manejamos. Mi viejo compraron un fitito con el motor ya fundido, me acuerdo. Eso me dijo, cuando yo tuve mi primera mala experiencia con comprar un auto, mi viejo me dijo, bueno, tranquilo, que nuestro primer auto que compramos fue un fitito que ya tenía el motor subfundido, ¿no? Así, imagínense. Entonces, bien, estas cosas pasan mucho, y hay a veces connivencia, hay veces complicidad, y en ese caso uno pide la nulidad, y en esa nulidad, bueno, tenemos al que me estafó, al número 1, y a este tercero que me fastidió. Bueno, voy y los demando a los dos. Y bueno, devuélvanme los 130.000. No me importa quién los pone, pero yo con los 130.000 me voy. Después discutan entre ustedes quién se va a hacer cargo de cada cosa. Eso lo van a ver en profundidad el año que viene en obligaciones, lo que se conoce como la responsabilidad solidaria. Responden de manera solidaria. Eso es lo que significa solidaria. No quiero profundizar demasiado. El dolo incidental, ¿no? ¿Quién tiene que probar todo esto? Todo esto lo tiene que probar quien dice que hay dolo, ¿no? Yo tengo que probar que la persona que me generó un grave perjuicio, que existió esa maquinación, ese engaño, esa mentira. Todo eso lo tengo que probar yo, que quiero anular el acto. Por el contrario, el dolo que no es esencial es incidental, es decir, aquel que no es determinante de la voluntad, aquel que no es grave, etc. Y ese no causa la nulidad del acto. Por último, tenemos la violencia. La violencia ya no va a afectar tanto el direccionamiento de mi voluntad, la intención, sino que va a generar un decrecimiento o un vicio sobre mi libertad. Entonces, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia puede entenderse como una fuerza irresistible dentro de esta irresistibilidad, dentro de algún tipo de parámetro
parámetro lógico de pedirle a una persona, ¿no? No es que si me están rompiendo el brazo y alguien me viene y me dice, bueno, pero te podrías haber aguantado, te podrías haber resistido. El derecho no le exige a nadie que resista más allá de lo que le podría exigir a cualquier persona, ¿no? Eso por si las dudas, pensamos en el concepto de resistibilidad o de irresistibilidad. Esto con respecto a la fuerza física. Y después no hay que tener en cuenta que la violencia también se puede ejercer de manera moral. Y la definición de violencia moral es que la violencia moral es una amenaza de sufrir un mal injusto, inminente, real, podemos decir, sobre la persona, los bienes o la familia. Básicamente una amenaza, ¿no? Una promesa de sufrir un mal grave, injusto e inminente que pesa sobre mi persona. ¿Qué significa eso, no? Una persona que me amenaza, que me va a romper los dedos, que me va a quemar la casa, que le va a hacer algo a mi gatita, que le va a hacer algo a mi mujer. Entonces, yo actúo para tratar de evitar ese mal que esta persona me lo promete. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de juzgar, así como la irresistibilidad acá? Esta idea de injusto quiere decir que la amenaza tiene que tener un grado de injusticia y no tiene que estar justificada desde el punto de vista jurídico. ¿A qué me refiero? Que si yo te amenazo con que te voy a demandar, yo tengo derecho a demandarte. Entonces no es una amenaza, a pesar de que vas a sufrir un mal real e inminente sobre tus bienes, porque te voy a demandar y te voy a sacar los 30.000 pesos que me debes, no es injusto. Entonces, si vos realizás un acto, porque ustedes me dicen, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Yo te agarro, te cruzo por la calle y te digo, pagame el viernes o te voy a demandar y te voy a embargar hasta las ganas de vivir. Bueno, llega el jueves a la noche, me pagan los 30.000 pesos, bárbaro. Pasa un tiempo y me demandan pidiéndome la nulidad del acto, es decir, devolver los 30.000 pesos más los intereses, sobre la base de que actué coaccionado por violencia moral, ¿no? Yo rechazo la demanda sosteniendo que no hubo ejercicio de violencia porque no se trataba de una amenaza injusta, sino que se trataba de una amenaza, de una advertencia que estaba jurídicamente fundada en un derecho que yo tenía de reclamarle a la otra persona el pago de 30.000 pesos. Entonces, la idea de injusto, ¿por qué tal vez estoy haciendo tanto hincapié? Porque lo he visto en algún que otro simpático caso práctico del profesor en el que una persona amenaza a otra para realizar el pago pero que estaba habilitada jurídicamente. Entonces ahí está el chiste del coso. El profe Krug le gusta mucho que sus exámenes sean graciosos, ¿no? Que tengan algún tipo de ironía así. Son chistes bien nerds, ¿no? No es que es una gracia, o sea, lo pone a Edipo casándose con Yocasta, qué divertido. Y usted dice, bueno, ¿qué es lo divertido? Bueno, Edipo, el hijo de Yocasta, según la tragedia griega, ¿no? Wow, qué divertido. Bueno, así son los exámenes de Krug, ¿no? Bien. A mí me causaban gracia. ¿Qué le vamos a hacer? Se habrán dado cuenta que yo algo nerd soy, entonces no nos vamos a hacer los desentendidos. Bien. Condiciones para que proceda la anulación del acto. El acto debe haber sido realizado dentro de los parámetros de una fuerza física irresistible o de una amenaza injusta, inminente, real. Cuando digo inminente y real, estoy hablando de que la persona que realiza la amenaza yo tenga motivos para tener temor de que esta persona concrete el acto, ¿no? Si yo amenazo a Alberto Fernández y le digo, Alberto, que vuelva da el IFE 4 o lo mato a Dylan, estoy casi seguro que Alberto lo tiene sin cuidado al tema porque un muchacho de Catamarca que no tiene recursos ni con la AFI ni con nada,
no puede andar amenazando al presidente, ¿no? Que eso fue un poco lo que pasó cuando los tuiteros estos amenazan a Macri y actualmente cuando unos tuiteros amenazan a Alberto, un poco el grado de ridiculez de que no podés meter preso a una persona por una amenaza ante un presidente si no sabes quién es, ¿no? Obviamente los grupos terroristas existen y una amenaza nunca se sabe si realmente la persona esta tiene o no medios para hacerlo, pero tenés que investigarlo, ¿no? Tenés que investigarlo, ¿no? Por si las dudas, les mando un abrazo enorme a Alberto Fernández y a Dylan. No tengo nada en contra de ustedes, no tengo ningún tipo de intención de absolutamente nada. Quiero que les vaya bien, los quiero muchísimo y si me pueden saludar algún día me encantaría. Bien, pasada la humorada, hay una cuestión, acá habla de el supuesto de la violencia y el ejercicio de un derecho, la violencia ejercida por un tercero. La violencia ejercida por un tercero ocurre lo mismo que con el dolo, ¿no? Si alguien me viene y me dice, vos no sabés quién soy yo, pero hace esto, ponele las cosas a nombre de Julián, y lo tengo a Julián al frente, y me dice, ponele las cosas a nombre de Julián, o ya vas a ver si mañana te despertás con todos los dedos, ¿no? Entonces, bueno, no necesito que Julián específicamente ejerza violencia sobre mí. Y eso no hace que Julián no sea la persona violenta, no tenga que responder por la nulidad del acto el día de mañana. ¿Qué es esto? Acá aparece el temor reverencial. El temor reverencial era una figura que algunos autores tomaban y otros no, o sea, Vélez decía que el temor reverencial no era un ejercicio de violencia y que por lo tanto no implicaba la nulidad del acto. ¿Qué es el temor reverencial? Es una situación mediante la cual una persona actúa condicionado por una situación de temor que se tiene frente a una figura de autoridad de una manera tal que no hubiese actuado de no tratarse de esta vinculación de autoridad, pero que no actúa por una manifestación expresa de la persona con autoridad, sino más bien por esta relación de jerarquía, cosa que pasa mucho entre empleados y jefes, o entre alumnos y profesores, ¿no? Si de repente viene un profe y dice, qué lindo libro, me lo regalás, capaz que uno por temor reverencial, por esta cuestión de decir, pucha, si le digo que no, después se la va a agarrar conmigo, pucha, o esto puede llegar a pasar entre profesores y mujeres, o profesoras mujeres y alumnos varones, que son invitados a algún tipo de propuesta, no voy a decir indecente, pero tal vez a comer algo, y uno no va a decir que no. Obviamente no podés anular una cena, ¿no? Pero a lo que voy es, tal vez en lo del libro es más, tiene más sentido, ¿no? Y viene el profe y dice, me lo regalás, y yo así medio asustado, digo, sí, profe, por favor, qué bueno que le guste, sí, lléveselo. Voy, apruebo la materia y digo, puta madre, quisiera recuperar mi libro. Vélez decía, bueno, no hubo un ejercicio de violencia por parte del profe realmente, porque el profe lo único que dijo fue, me lo regalás, y todos los mambos de uno que tiene con el temor reverencial pueden haberse manifestado ahí. Hoy en día no tenemos una negativa tan grande, porque Vélez expresamente decía que el temor reverencial en una nota, ¿no? Que el temor reverencial no anulaba el acto. Hoy en día me parece que ante la deconstrucción y ante la visibilización de lo que son los lazos de poder y de cómo el poder puede ejercerse de una manera más tácita en muchísimos aspectos, creo que en la medida en la que comprobemos la existencia, porque de última, si bien el profesor más piola del mundo, ese que jamás te ha hecho pensar que se le podía agarrar con vos, ese tipo que no ha manifestado nunca ninguna cosa que te pueda hacer llegar a pensar eso, y es un poco difícil que justifiques que le tenías temor reverencial. Pero si de repente viene el tipo súper malo, que una vuelta un chico le dijo que no estaba de acuerdo, que lo terminó haciendo llorar y que se fuera a la casa, que una vuelta se enojó con uno que no le quiso prestar una lapicera, ¿no? O que no le quiso regalar una lapicera o algo por el estilo. Si vos ya tenés una construcción de ese temor, me parece a mí, esto es una postura totalmente personal, que podrías llegar a anular un acto sobre la base de ese temor reverencial, porque el código no es tan expreso a la hora de hablar de la falta de la no legitimidad del temor reverencial.
Pero desde un punto de vista de lo que es la remisión al código de Vélez y al actual, me parece que con lo que acabamos de decir queda más o menos claro el tema. La prueba de la violencia obviamente recae sobre aquella persona que argumenta que existió. Bien, últimas cositas. Todo esto que hemos hablado, ¿no? Violencia, error y dolo, habilitan, todo esto sirve para una cosa que es la acción de nulidad. ¿Qué es una acción? Y esto tal vez podemos hacer un poquito de escuela, ¿no? La acción es una herramienta jurídica procesal que me sirve para accionar ante un juez para que realice una determinada pretensión que yo tengo. En este caso, la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Lo vamos a ver en profundidad en otro encuentro, pero básicamente la nulidad es dejar sin efecto un acto y retrotraer las cosas al estado anterior, antes de que ocurra el acto. Esta acción de nulidad, en caso de vicios, no dura para siempre, porque como necesitamos algún tipo de estabilidad del acto, el acto realizado, por más error, dolo o violencia, yo tengo que tener un plazo más o menos, yo sociedad, como para decir, listo, hasta acá va a llegar tu pretensión nulificante. Ese plazo es lo que se conoce como la prescripción. Ya lo vamos a hablar en profundidad, prescripción, el año que viene, cuando veamos lo que es obligaciones, que tenemos toda una unidad sobre prescripción, pero básicamente el paso del tiempo y el no ejercicio de las acciones por parte de las personas nos hacen intuir más o menos que perdieron interés en ellas, ¿no? Si de repente pasaron 5 años y nadie hizo nada por esta estafa, por este pequeño jabón en polvo que vendí, jabón para los platos que vendí, que realmente no funcionaba tanto, como que ya está, vamos a dejar esas cosas. ¿Cuánto pasa o cuánto tiempo tenemos? Acá donde dice naturaleza de la acción, es evidentemente una acción civil, que se ejerce, una acción personal que se ejerce contra el acto, y finalmente tiene un plazo de prescripción de 2 años contados, ¿no? Que la idea es, bueno, ¿desde dónde lo contamos? Son 2 años contados en el error y en el dolo, desde que me di cuenta o desde que debería haberme dado cuenta si fuese un poco más despierto, ¿no? Si, según el normal uso de las cosas, bueno, si pasaron 2 meses y no te diste cuenta que la bicicleta no era de aluminio, sino que era de hierro, y bueno, no sé qué más hacer para que te des cuenta. Entonces, a partir de esos 2 meses empiezan a contar los 2 años. En la violencia, en cambio, y esta es una gran diferencia, en la violencia, ¿cómo se llama? El comienzo del plazo de prescripción va a ser en el momento en el que cese la violencia. Porque si no, imagínense, es tan fácil como ejercer la violencia durante 2 años, terminan esos 2 años y ya no se puede anular el acto, ¿no? Entonces, en el momento en el que la violencia cesa y la persona ya está segura que no va a recibir ningún tipo de ataques, ofensas sobre sus bienes, sobre su persona, etcétera, puede declarar la nulidad del acto, ¿no? Porque ustedes imagínense, si yo mediante la violencia accedí a un determinado acto, cuando me vengan a declarar la nulidad no me lo voy a tomar en chiste, ¿no? Si evidentemente soy un mafioso. Entonces, para evitar eso, justamente cuando la violencia cesa, el peligro cesa, recién comienza este plazo de prescripción de 2 años. El último punto, que acá habla del estado de necesidad como causal de nulidad y eximiente de la responsabilidad, es una situación muy excepcional en la cual podríamos llegar a pensar que una persona que actúa dentro de los marcos de una situación de necesidad, y el estado de necesidad es básicamente lo siguiente: cometer un mal o cometer un daño para evitar un daño mayor, podríamos llegar a pensar de alguna manera que esa persona no está actuando de una manera total y completamente voluntaria. Es una reflexión, no es tanto algo que está en el código. Hubo muchas discusiones sobre por qué el profesor Krug puso esto en esta unidad, sobre por qué no lo saca a lo largo del tiempo, sobre por qué no lo da en clases. Entonces,
yo lo traigo a colación como una reflexión para comprender que por lo general no hay responsabilidad jurídica cuando uno realiza un acto en el marco o en el contexto de una situación de estado de necesidad. Y con respecto a la nulidad, yo no diría que, o sea, porque ¿cuál es el tema? Vos no podés, si vos rompes una puerta para salvarle la vida a alguien, no podés anular romper la puerta, porque romper la puerta no es un acto jurídico, un acto físico. ¿Qué podríamos pensar en términos de actos jurídicos? Podríamos llegar a pensar que contraer deudas en un estado de crisis, podríamos llegar a pensar que podrían ser consideradas un estado de necesidad y que eventualmente podríamos llegar a declararlas nulas. Yo creería que este tipo de situaciones no están tan relacionadas con los vicios de la voluntad, sino con otros vicios que vamos a ver más adelante, que son los vicios de los actos jurídicos. Así que cuando retomemos eso, principalmente el tema de la lesión, vamos a hablar un poco de este tema. Así que bueno, espero que estén siendo útiles las clases, espero que puedan ponerse al día con los videos, espero que les esté yendo bien con todos los demás temas. La semana que viene es el parcial, vamos a tener algunas clases en donde si hace falta avanzar un poco más rápido en vivo para que después los videos queden para cuando rindan el final, no va a haber ningún problema. Me encantaría escucharlos, me encantaría escuchar cómo vienen sirviendo estos videos, cómo nos sirven, qué les gustaría que tengan estos videos, así que bueno, cualquier cosa ustedes saben, tenemos los canales de comunicación siempre abiertos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.